Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en mis manos la señal, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mis dedos en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Muchas veces creemos no creemos, sino que tomamos a Tomás como un incrédulo dentro de los apóstoles, el incrédulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un apóstol que vemos que tiene esas dudas, que no es tan fácil de convencer, porque es difícil de que él tenga esa metanoia, es decir, ese cambio de mentalidad, y que deje las cosas mundanas por las cosas espirituales. Cada uno de estos apóstoles fue escogido por algo, y Dios no escogió a través de Jesucristo a los más inteligentes, no escogió a los mejores, no escogió a los perfectos. Sabemos, cuando nos hablan los evangelios sobre la elección de los 12, que Jesús pasó toda la noche en oración y ayuno, que son dos instrumentos indispensables para poder lograr esa unión con Dios y poder salir adelante tanto de la tentación como de las situaciones adversas que vamos viviendo, también en nuestra lucha diaria para con el enemigo. Cuando algo es muy difícil, pongámonos en oración y en ayuno. ¿Se acuerdan cuando va ese padre que le dice a Jesús: «Señor, si tú puedes hacer algo, porque ya se lo he traído a tus apóstoles y no han podido con él»? Y Jesús le dice: «¿Cómo que si tú puedes? ¿Acaso no tienes fe?» «Señor, creo, pero auméntame la fe». Y logra liberar a este poseído. Después los apóstoles se van a acercar a Jesús y le van a decir: «Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo?» Y va a decir Jesús: «Este tipo de demonios solamente sale a base de ayuno y oración». Entonces el ayuno y la oración es muy importante, sobre todo en los momentos importantes de nuestra vida y en la lucha con el enemigo. Por ahí recuerdo que el señor arzobispo don Francisco, cuando recién llegó, él traía una dinámica sobre el ayudarnos a perdonar, a ayudarnos a reconciliarnos como iglesia, y hizo algunos talleres. Pidió a los párrocos, sobre todo, que lo pudieran hacer en sus parroquias. Él mismo lo hizo con algunos grupos de parroquias que se unieron en un lugar específico. Pero antes de hacerlo con la gente, lo hizo con nosotros como sacerdotes. Me acuerdo que los ejercicios espirituales de ese año, pues todos fueron 2 tandas para que las parroquias no se quedaran completamente sin sacerdotes. Pero fuimos todos y fue unos ejercicios
de perdón, de reconciliación entre nosotros, pero también entre nosotros o para con nosotros mismos y para con Dios. Fue muy bonito. Ya también muchas veces depende el efecto de qué tanto uno se abra y lo viva verdaderamente, porque las herramientas ahí están, pero si uno no quiere vivirlo, si uno no quiere abrirse a la misericordia de Dios, pues es otra cosa, ¿verdad? Bueno, el obispo pidió, y desde entonces creo que cada año ha estado pidiendo, cuando nos tocan los ejercicios espirituales a los sacerdotes, que la comunidad, si es posible, pueda ofrecer un ayuno por nosotros, y es muy importante porque nos ayuda muchísimo. Entonces, vemos cómo la oración y el ayuno van a estar presentes en la vida de Jesús. Cuando Él elige a los 12 apóstoles de entre los discípulos, sabemos por la palabra de Dios que le da un número, ¿verdad? ¿Cuántos apóstoles? 12. ¿Cuántos discípulos? 72. No sé si sean 72 los fijos, los que siempre estuvieron con Él, o 72 entre todos, porque sabemos que también había algunos discípulos que eran eventuales, ¿verdad? Iban y venían. Algunos otros eran discípulos porque apoyaban a Jesús, seguían a Jesús, pero estaban establecidos en sus ciudades, como Lázaro, que recibía a Jesús, que escuchaba a Jesús, pero vivía ahí en Betania, en sus situaciones, en su trabajo, en su vivir diario, ¿verdad? Bueno, pero él va a escoger estos 12 hombres, y de entre esos 12 hombres está Tomás, que le apodan el gemelo, el mellizo. Y este Tomás lo vamos a identificar más por esas preguntas de duda, por esas preguntas que va a hacer a Jesús, y que muchas veces nosotros, cuando preguntamos algo, podemos provocar la burla de los demás, o cuando alguien pregunta algo, nosotros podemos burlarnos de esa pregunta. Pero me acuerdo que decía un maestro, ¿verdad? En la escuela: muchachos, ustedes pregunten. Por boba que crean que es la pregunta, ustedes pregunten. Porque no hay pregunta tonta, hay tonto que no pregunta. Así nos decía el maestro. ¿Por qué? Porque si tú te quedas con la duda, pudiendo preguntar, no es que el maestro sea malo, no es que no se te haya dado la oportunidad, es que tú no quisiste utilizar esta oportunidad que tienes. Y aunque muchas veces los demás se rían de ti, es para aparentar, porque muchas veces la pregunta tonta, entre comillas, que tú haces es la misma pregunta que tienen los demás, que no se atreven a preguntar, que se hacen los que, ay no, yo sí soy inteligente. Sí, pero si yo no hubiera preguntado, tú tampoco hubieras sabido. Entonces, hay dos preguntas que hace Tomás y nos van a quedar pues en el recuerdo, ¿verdad? Una es: Señor, pero no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Y Jesús le va a responder: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias a esa pregunta de Tomás, nosotros podemos saber que el camino al Padre es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Es en Jesús, por Jesús y en Jesús. Fuera de Él no vamos a llegar al Padre. No vamos a lograr la santidad fuera de Jesús, porque es en Él. Eso no lo sabíamos. ¿Quién nos lo dijo? Tomás. No, Padre, fue Jesús. Sí, porque Tomás preguntó. ¿De quién es el hecho de que lo sepamos? Es de Tomás. Y eso es lo que muchas veces también se nos olvida,
¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a nosotros como medida? Es que yo, es que es así, es que miren. O cuántas veces nosotros juzgamos a los demás desde nosotros mismos. Es que estás mal, es que yo lo hubiera hecho así, es que te equivocaste porque yo lo veo así. Espérate, tú no eres la medida, tú no eres el camino. El camino es Jesús, la medida es Jesús. Por ahí, con todo respeto, a veces dice la gente, ¿verdad? No, la palabra de Dios dice que hay que ser mansos, mas no mensos. Pues hay que ser mensos también para poder llegar al reino de los cielos. El Padre está diciendo groserías. No, menso no es grosería. Menso significa medido, que tiene una medida, que tiene límites. Y todos somos mensos, todos, porque todos somos limitados. Todos tenemos una medida. A veces nos preguntan, ¿verdad? ¿Altura? Yo no sé, creo que según me acuerdo yo mido 1,68. Te preguntan, ¿peso? Caray, ¿verdad? ¿Cuánto pesamos cada uno de nosotros? Son medidas. Te miden hasta en tu inteligencia. ¿Cuánto de IQ tiene? Por ahí estaba escuchando la semana pasada de un jovencito, 12 años y ya está haciendo un doctorado. Tiene un IQ mucho mayor que se me olvidó científico, uno de los científicos importantes. Hasta en eso nos miden. Somos mensos, somos limitados, somos medidos. Por ahí escuché que una aerolínea, creo que de Estados Unidos, ya va a pesar a sus pasajeros antes de subir al avión. ¿Por qué? Porque necesitan medidas para ver cuánto le pueden subir de carga al avión y que sea más fructífero económicamente el viaje. Entonces, todos somos mensos. ¿Quién es el único que no es menso? Dios. ¿Verdad? Decimos, el Señor es inmenso. Dios es inmenso. Es decir, que Él no es menso. No tiene medida. Es sin medida, sin límite. Entonces no nos pongamos ahí de que, no es que yo... No, el único que no tiene medida es Dios. Todos los demás somos limitados, tenemos límites, tenemos medidas. Y otra de las preguntas que hace, no pregunta, sino una duda que tiene Tomás, y que esto lo ha hecho tan famoso que hoy nosotros también decimos esta frase, ¿verdad? Pues yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Cuál es la situación? Esa que acabamos de escuchar en el Evangelio. Se nos apareció el Señor. No. Si yo no meto mis dedos en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. A los 8 días estaban reunidos nuevamente y ahora sí estaba Tomás y Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Tomás, ven acá. Aquí están mis manos, mete tus dedos. Aquí está mi costado, mete tu mano. Y Tomás va a caer en tierra. Se va a humillar, va a caer ante la grandeza de Jesús. Y va a reconocerlo, Señor mío y Dios mío. Una expresión que hasta el día de hoy decimos bonitamente, ¿verdad? Muchos padrecitos nos dicen, no, es que eso no se dice. Bueno, digámoslo en voz bajita, pero no perdamos esta frase en la consagración. Señor mío y Dios mío. Estas palabras de Tomás, de reconocimiento de Jesús.
Y viene también esta bienaventuranza, esta bendición, esta bendición de Dios. Tú crees porque me has visto. Bienaventurados, dichosos los que creen sin haber visto. Ahí es donde le damos el lugar a la fe. Yo no he visto, pero creo. No lo veo, pero soy consciente de que es. A veces le decía ahorita que fueron los sacramentos allá en la parroquia. El 10 de junio fueron las primeras comuniones y providencialmente me tocó celebrar pues la de todos los niños del catecismo de la parroquia y de las capillas, porque el párroco tuvo que ir a confirmar en lugar del señor arzobispo, le pidió ir a confirmar a otra parroquia y pues llegó a hacer las primeras comuniones solamente del colegio y de los adultos, de los jóvenes, perdón. Y les decía yo a los niños, y pues con ellos a los papás y padrinos y a los que estaban ahí, porque mucha gente en el momento de la consagración agacha su cabecita. Les digo, no agachen su cabeza, vean el milagro que se está realizando en el altar. No es momento de agacharnos, es momento de contemplar el milagro que se lleva a cabo. Nuestros ojos humanos, nuestros ojos materiales verán el pan y el vino, y se llevará a cabo la consagración y seguirán viendo pan y vino. Pero sabemos por la fe y somos conscientes desde nuestra confianza en Dios, desde nuestra fe, que ya no es pan y vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por ahí dice ese cantito, ¿verdad? Le digo que a veces se ponen los cantos de moda, también dentro de la iglesia. Ese cantito que muy bonito, a mí me gusta mucho ese cantito de comunión. Y lo empezó a cantar un coro y después todos los cantaban y todas las misas la cantaban, ¿verdad? Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre. Y no me acuerdo cómo sigue, te escondes aquí, algo así. Pero es el pan y el vino que se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Ya reconocemos la grandeza de Dios. Le estamos diciendo, somos tus súbditos al estar de rodillas. Reconocemos tu grandeza al estar de rodillas. Pero Él nos invita a ver ese milagro que se lleva a cabo en el altar. No agachen su cabecita, no cierren sus ojos. Vean ese milagro que se lleva a cabo todos los días en cada Eucaristía. Y a veces Dios nos regala un milagro, o nos da un detalle más bien. Por ahí en una ocasión me acuerdo que alguien me dijo, Padre, en el momento de la consagración, yo no veía la hostia, veía el rostro de Cristo. Dije, bueno, Dios le dio un regalo para usted. Dele gracias a Dios por ese regalo. Y yo me acuerdo que alguien dijo, un sacerdote, cuando el Señor da un regalo, lo confirma. Siempre no es una sola persona, sino mínimo 2 testigos. Y por alguien salió diciendo, Padre, yo veía al Señor en el momento de la consagración. Dije, la confirmación. Dios les dio a ellos este regalo. Y no fueron 2, fueron 3, porque una niña me dijo, Padre, usted en las manos en la consagración tenía al niñito Jesús. ¿No? Es un milagro que Él se hace presente
Y detalles como estos, no solamente en esa ocasión, he escuchado en otras ocasiones. Por eso, seamos atentos al altar. A veces perdemos el tiempo dando la paz a nuestros hermanos. No digo que no hay que dar la paz, no, pero dice la rúbrica de la liturgia, hay que darle la paz al de la derecha y hay que darle la paz al de la izquierda y después nuestra mirada hacia el altar. También les explicaba eso a los niños. ¿Por qué? Porque ignoramos lo que se está dando en el altar, por estar dándole la paz a todo mundo y perdemos la espiritualidad que llevamos. No, la paz del Señor esté con usted, la paz del Señor esté con usted y nuestra mirada en el altar. ¿Qué es lo que está pasando en el altar? Cristo que se parte y se entrega en alimento. Cuando el sacerdote parte la hostia consagrada, que es el mismo Cristo, deja la mitad en la patena y la otra mitad corta un pedacito y ese pedacito se deposita en el cáliz. Es eso, Cristo que se entrega, Cristo que se da hacia nosotros, pero también nos pide lo mismo, que nos partamos y nos demos a los demás en el servicio, en la ayuda, en la caridad, las obras de misericordia. Ahí es donde nosotros también tenemos que partirnos y darnos en el servicio a los demás. Por eso son momentos de ver hacia el altar. Algunas personas también, ¿verdad?, están que se hincan, que no se hincan, que es... si se van a hincar, no hay ningún problema. Pero su vista, no pierdan el momento. No pierdan estos momentos que son importantes, porque es signos del amor de Dios. Por ahí, a veces, pero eso ya sería otra cosa, de las posturas, ¿verdad? Ay, Padre, es que de cuándo a cuándo me tengo que hincar. Pues nada más sobre la pura, o en el momento de la pura consagración. Ay, es que es hasta el Padre Nuestro. No, es el momento de la consagración, para darle el momento sublime a ese momento especial, repetimos, del milagro que se da. Pero es que la consagración dura hasta el momento del Cordero de Dios. Si nos vamos con esa lógica, tendríamos que estar de pie desde la primera lectura hasta el Evangelio. Porque la primera lectura, el Salmo y la aclamación también es palabra de Dios, pero solamente nos ponemos de pie en el momento del Evangelio. Pero bueno, esa es otra plática, ¿verdad? Aquí lo importante es el que Tomás reconoce al Señor y nosotros también debemos reconocerlo. Decimos de Tomás que es uno de los incrédulos junto con Felipe, y Felipe vemos cómo se deja llevar por el Espíritu de Dios. Cuando lo arrebata y lo lleva con ese etíope, y pues llega Felipe y pues sí, Señor, me mandaste para acá. Ve que el etíope está leyendo la palabra de Dios. Ay, Señor, pues yo creo que por aquí es. Oye, ¿sabes lo que estás leyendo? ¿Y cómo lo voy a saber si nadie me lo explica? ¿Y cómo me lo van a explicar? Pues si nadie le ha mandado. ¿Y cómo lo van a mandar si nadie está en esa oración? Y Felipe empieza a explicarle y le bautiza. Y después el Espíritu Santo lo lleva a otro lugar. Tomás, con toda su incredulidad y todo lo que podemos hoy decir, si no tuviera esa fe firme en Dios, si no creyera realmente en Cristo, no hubiera evangelizado como lo evangelizó. Por ahí él fue desafiando
y fue evangelizando. ¿Hasta dónde llegó? Hasta China. Fue el primero y último misionero allá por China hasta la entrada de Francisco Javier a China. Entonces, imagínense el que este hombre que le ponemos la incredulidad, todo lo que hizo, todo lo que evangelizó, todo lo que recorrió, todo lo que testimonió, porque no vamos a dar testimonio si no vivimos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender el que no haya estado con los demás, con los 10 y los demás discípulos, y no haya creído en un primer momento? Que no podemos aislarnos. Aquí Padre Gallito siempre nos decía una frase, y una frase muy importante: el que se aísla se pierde. Y lo podemos ver en cualquier documental de National Geographic, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el depredador? Te saca del grupo, te saca de la manada. Porque mientras estés en la manada estás seguro, pero una vez que estás fuera de la manada, eres una potencial comida. Y dejas de ser muy rápido potencial para convertirte realmente en la comida, en la presa, en la víctima. El que se aísla se muere, el que se aísla se pierde. ¿Qué es lo que pasó con San Pablo también, verdad? Allá en Atenas, un gran predicador, un gran hombre que llevó la conversión a muchos. Pero ahí en Atenas, hermanos atenienses, yo sé que ustedes son muy religiosos. He visto las estatuas que tienen hacia los dioses y he visto que hay una hacia el Dios desconocido. Pues yo vengo a hablarles del Dios desconocido. Y se puso a predicar. ¿Y qué le dijeron los atenienses? Para la otra te escuchamos. Mira, ve a comer, ve a descansar. En otra ocasión. Y ha sido, por ahí dicen algunos biblistas, ¿verdad?, el fracaso evangélico de Pablo en Atenas. ¿Y por qué? Porque Pablo estaba solo. No tenía la comunidad que le da la fuerza. Hermanos, también nosotros. Si caminamos solos, nos vamos a perder. Pero si caminamos en comunidad, vamos a vencer las tentaciones. Si mandamos ahí a Fray Sergio, Fray Sergio, mira, ve allá a la tienda y vete a comprar estas cosas, y lo mandamos solito. No, hombre, pues de repente pasó la muchachona, se le fueron los ojos a Fray Sergio. Y no solamente los ojos, ahí van las patitas también. Pero Fray Sergio, dile a el hermano que te acompañe y vayan los dos a la tienda. O a lo mejor uno de ustedes, ¿verdad? Ay, Fray, yo lo acompaño. Pues va a pasar la muchachona, a lo mejor por vergüenza. No va a ver a la muchachona. Ay, ¿qué va a decir aquí el hermano? ¿Qué va a decir la hermana aquí? No. Ay, Señor, que no voltee a ver. Pues a lo mejor por vergüenza, si ustedes quieren, pero evitó la tentación. ¿Por qué? Porque estaba acompañado. La comunidad nos ayuda a evitar la tentación. Pero si estamos solos, es más fácil que el demonio nos gane. Es más fácil que caigamos en la tentación. La pregunta es, ¿y nosotros caminamos solos o acompañados? ¿Dejamos a la comunidad a un lado? ¿O realmente caminamos como iglesia buscando la santidad? Hoy celebramos a este hombre que nos demuestra que con toda la debilidad que pensemos que podemos tener, tenemos la fortaleza y la santidad en Cristo, en Dios. Y mientras más débiles somos, más se muestra la grandeza y la fortaleza de Dios.
Si no es en Dios, no es nada, pero con Dios lo es todo. Pues pidamos la intercesión también de Santo Tomás para que nos ayude, así como él, a responder favorablemente, que a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras metidas de pata, nos logremos levantar, fortificar y responder favorablemente al llamado a la santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.